Gracias por recibirnos. Gracias, estamos orando por todos ustedes y asimismo por todos ustedes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando alrededor del mundo en la sintonía de nuestra web. Gracias por recibirnos en sus hogares. En este día Dios ha puesto en mi corazón un mensaje muy lindo, muy hermoso, que definitivamente es útil y muy importante entenderlo. Recuerden siempre, Dios demanda la atención a su palabra para poder entenderla y para poder ponerla por obra. El tema de este día es la luz entre nosotros. Hermoso, importante tema. Ya lo vamos a aclarar. Y este tema definitivamente nos va a llevar a tener visión 2020, visión espiritual 2020, que nos sirva para este año y para todos los años que vienen por delante. Y el propósito de este tema, precisamente, es que nosotros hagamos un autoexamen de la realidad de Cristo en cada uno. Yo creo que esto tenemos que hacerlo frecuentemente. Eso es lo que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y esto es bien importante. Tú y yo tenemos que salir del desconocimiento acerca de Dios y del reino de Dios. Salir de eso. No podemos toda la vida estar en la disyuntiva, en la duda, etc. Tú y yo tenemos que andar siempre en la luz para saber a dónde y por dónde ir. Fíjate lo que estoy diciendo. El estar siempre en la luz nos hace saber de la voluntad de Dios y definitivamente saber a dónde y por dónde ir. Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias y en Juan capítulo 12, versículo 32 al 35, yo quiero que le tomen en cuenta. Vamos a leer la palabra. Dice la palabra, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el Señor Jesús. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Pónganle atención a esta frase. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te ruego tu bendición, que ahora la unción, Señor, se riegue a través de estas ondas, Señor, a través de esta red. Señor, que se extienda la unción y que cada uno de nosotros, que cada uno de los que escucha, pueda recibir de parte de ti el mensaje que sale de tu corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, sin duda alguna, para poder llegar a conocer a Dios a la manera de Dios, tenemos que seguir las instrucciones de la palabra. Qué simple es esto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús empezó y durante su ministerio, su máximo interés fue mostrar a un mundo corrupto y en tinieblas la luz del amor de Dios. Fíjate lo que acabo de decir. Estoy hablando de la época de Cristo, un mundo corrupto y en tinieblas. No se parece conocido a lo que estamos viviendo en este siglo XX alrededor del mundo. Corrupción, tinieblas, un desconocimiento de Dios y un rechazo a Dios que es evidente, ¿verdad? Entonces, lógicamente, sus enseñanzas iban a tener
tres tipos de reacción, que es lo mismo que está sucediendo hoy en día. En primer lugar, una reacción que acepta lo nuevo. Siempre hay ese remanente que está con el corazón atento a la palabra de Dios. En segundo lugar, otra de protesta, de disgusto por las denuncias que el Señor Jesús hace a través de los estándares del reino de Dios, que es lo que también está sucediendo hoy en día. Los estándares de la palabra definitivamente difieren de los estándares del mundo. Y una tercera reacción, que es el desinterés por conocer la palabra, de conocer lo nuevo. Si bien es cierto, la oyen, aceptan, pero no hay ese interés. Más bien dicho, yo diría, hay desinterés en conocer a profundidad lo nuevo. Y realmente, hermanos amados, lo que el Señor hizo al venir aquí a la tierra fue el gran amor de la humanidad. Eso fue la demostración del gran amor por la humanidad que le movió a dar a su único Hijo en propiciación del mundo entero. Esta palabra propiciación es bien interesante y se usa definitivamente para poder entender la trascendencia del sacrificio. Y propiciación es la acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Entonces, no había otra manera de que se realice el perdón de los pecados. En ese momento que el Señor Jesucristo aparece en la escena mundial, el pueblo judío estaba viviendo la ley. Pero como siempre, la viveza criolla, ¿verdad?, se desarrolló también en ellos. Y ya la propiciación de sus pecados en la ley, a través del sacrificio de animales, se volvió algo sin trascendencia, se volvió algo religioso, se volvió algo sin importancia. Entonces tenía que hacerse un sacrificio por el pecado para que la santidad y la justicia de Dios sean satisfechas y así pueda el Señor perdonar el pecado del mundo. Eso es la palabra propiciación en el caso del sacrificio y la humanidad. Pero también, amados hermanos, bien importante entender esto, que el propósito del Señor Jesús al venir al mundo es importante aclararlo, que el trabajo de Jesús no solamente era morir en la cruz del Calvario por la humanidad entera, por el pecado, ¿no?, sino hacer conocer la realidad del reino de Dios y sus beneficios. No solamente era la propiciación del pecado, no, acercar el reino de Dios al mundo, esa era la realidad. Por eso es que el Señor Jesús, después de haber cumplido con su ministerio, después de haber cumplido con el propósito de acercar el reino de Dios, manifestar el amor de Dios a través de los milagros, señales, maravillas, de hablar acerca de los estándares del reino, Él dice en su última oración allá en Juan 17, en el versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, yo cumplí a cabalidad todo lo que tú me pediste. Y Señor, ahora, cuando Él ya cumple con todo, en su oración dice: pero ahora yo, como he cumplido con mi labor, voy a enviar a la iglesia a hacer lo mismo. Póngale atención a esto. ¿Cuál es la función y el propósito de la iglesia?
es acercar el reino de Dios al mundo. Pero hay una diferencia con la iglesia y con Jesucristo. Que Jesucristo fue el sacrificio que propició el perdón de pecados. Y va a seguir siendo el mismo Jesucristo ahora que la iglesia está acercando el reino de Dios al mundo, el que propicie los pecados. Pero ya no hay sacrificio, porque el sacrificio inicial fue el eficaz. El sacrificio de Jesús fue el eficaz y ya no hay necesidad de sacrificios. Ahora el mundo será perdonado por el sacrificio de Jesús, pero desconoce el reino. Y entonces la labor de la iglesia es acercar el reino de Dios al mundo. Por eso en el mismo capítulo 17 de Juan, en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice que antes mismo de él hacer el sacrificio y ascender a los cielos, él ya determinó qué es lo que la iglesia tenía que hacer. Y era hacer exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo hizo para acercar al mundo. Es decir, manifestar todo el amor de Dios, manifestar las maravillas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo definitivamente que la iglesia tiene 3 cosas importantes que cumplir con este mandato de ir y acercar al mundo, acercar el reino de Dios al mundo, ¿verdad? 3 cosas que son bien importantes. Y ahí empezamos con una cosa importantísima. La iglesia tiene que hacer un autoexamen de la realidad de Cristo en cada uno, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Recuerda, la iglesia somos tú y yo. Entonces, tenemos que hacernos un autoexamen de la realidad de Cristo en cada uno. Esto significa encarar, reconocer la realidad de la religión en cada uno de nosotros. La realidad de Jesucristo en nosotros. Por eso hablé en el inicio de esta charla que el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces tú y yo tenemos que hacerlo. Y en Primera de Juan, los versículos que leímos, en el capítulo 12, los 2 primeros versículos que leímos, el versículo 32 y 33, dice él esto que es muy importante. Y son versículos re harto conocidos. Él dice, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en el versículo 33 dice, y decía esto dando a conocer, dando a entender, diría yo, de qué muerte iba a morir. Ahora, pensemos un poquito qué significa esto de ser levantado de la tierra. Se refiere a 2 cosas. En primer lugar, a ser levantado en la cruz del Calvario, allá en el monte del Calvario. Esto es por el pago para la salvación. Es el sacrificio expiatorio. Es causando la propiciación del perdón de los pecados. Es hablar de la salvación. En segundo lugar, ser levantado de entre los muertos. Es decir, habla de la resurrección. Y quizá yo quiero que le pongas muchísima atención a esta parte. Ser levantado de entre los muertos es hablar del resucitado dando vida, para dar vida. Esto es importantísimo para nosotros. Por eso es que la resurrección de Cristo para la iglesia es lo más importante que hay para que nosotros podamos permanecer en el reino, para que nosotros tengamos las capacidades del reino, para que nosotros podamos acercar el reino de Dios al mundo, ¿no es cierto? Y cuando yo estoy hablando del autoexamen, me refiero a hacer una diferencia
personal entre lo que conocíamos antes y lo que estamos aprendiendo hoy. Tenemos que hacer una diferencia de lo que éramos antes de llegar a Cristo. Tú y yo cada uno de nosotros tenemos que decir, esto era y esto es ahora lo que soy. Estoy hablando acerca del concepto de Dios y el concepto de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de la importancia del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos hacemos el autoexamen, póngame atención a esto. Tenemos que hacernos a nosotros mismos y contestarnos nosotros mismos una pregunta muy importantísima. Esto es la médula del mensaje de hoy. ¿Cuál es el estado de Jesús en mi vida? Eso tenemos que hacerlos cada uno. ¿Cuál es el estado de Jesús en mi vida? ¿Está muerto? ¿Está dormido? ¿Está oculto? ¿Es desconocido? ¿Es rechazado? ¿Es ignorado? Es decir, lo oyes, pero como que no lo oyeras. ¿Es un incógnito? Es decir, está sin declararse a nadie. Está reprimido. Está sustituido por otras cosas. Está debajo de un amontonamiento de ídolos. Es decir, todo tiene prioridad, menos Jesús. Está enterrado ahí. Está enterrado en una religiosidad improductiva que no te lleva a ningún lado. Crees en él, pero es una religiosidad tradicional. Está enterrado en un legalismo de salvación por obras. Que dices, yo soy buena gente, yo soy buena persona y hago caridades, etcétera, etcétera, y yo ya tengo ganado el cielo. ¿Es ese tu criterio de Dios y del reino? O por otro lado, la pregunta, ¿está vivo? ¿Está resucitado en mi vida? ¿Está llenando mi vida? ¿Está siendo bendecida mi vida por la paz, el gozo, el contentamiento? El Cristo que yo tengo dentro está produciendo salud, está produciendo sanidad, está produciendo provisión, dando descanso, dando seguridad, dando firmeza a mi vida. Está el Jesús en el que yo creo, produciendo frutos jamás vividos antes, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. ¿Qué clase de Jesús tienes en tu vida? ¿Enterrado o resucitado? ¿Cuál es tu respuesta? Porque si está resucitado, entonces estaremos en él. Aleluya. Si está resucitado en tu ser, entonces vamos a estar en él. A eso se refería el Señor. Si fuere levantado, si yo fuera resucitado, vivo en tu vida, no me has dejado en la cruz, no me has dejado en la tumba, sino que has hecho que resucite, dice el Señor, en tu vida. Entonces dice, a todos atraeré a mí mismo. Eso dice el Señor. Se producirá no solo el milagro en nosotros, sino en los que nos rodean. Esto es bien importante, porque la resurrección de Cristo en nosotros produce vida, produce gozo, produce todo lo que acabo de decir. Y entonces los demás también quisieran vivir lo que nosotros estamos viviendo la vida del resucitado. Entonces, amados, en primer lugar era hacernos ese autoexamen, ¿no es cierto? En segundo lugar, es salir del desconocimiento acerca de Dios y de su reino.
¿De qué está hablando esto? Significa el interés por saber más de Dios. El anhelo de conocerlo personalmente. Yo creo que esta es una de las partes más importantes que hay. Porque tú y yo podemos recibir la salvación del Señor. Creemos, entregamos nuestra vida. Pero de ahí tiene que empezar un proceso de crecimiento, como dije hace un par de días atrás. Pedro nos dice ese proceso. En el versículo 34 de Juan 12, ahí dice que la gente cuando oyó y estaban oyendo acerca de la muerte con que iba a morir el Señor Jesús, la gente dijo, nosotros hemos oído de la ley, pongan atención a esto. Eso dice en el versículo 24. Hemos oído de la ley, es decir, eran asistentes, oían acerca del reino de Dios. Oían acerca del Mesías, pero no conocían nada. ¿Qué? Ellos decían, hemos oído en la ley que el Cristo estará para siempre y tú estás hablando que se va a morir. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Oyeron, pero desconocieron. Entonces hay una obligación de salir de ese desconocimiento. Tú y yo no podemos quedarnos en el desconocimiento. Yo me acuerdo de muy chiquito, yo recibí a Cristo a los 7 años, pero pasé fuera en el mundo por muchísimo tiempo. Cuando regresé y me hablaron de que el Evangelio es poder, yo decía, ¿de qué están hablando? ¿Quién es este Cristo? Entonces, yo creo que este versículo es muy importante porque tiene 2 cosas que debemos aclarar. En primer lugar, dice, hemos oído de la ley. Habla del conocimiento sin testimonio viviente. Habla de religiosidad. Habla de catecismo, mira, para ponerlo claro. Habla de teoría y de teoría y de teoría. Y pónganme atención, estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a gente que no es de la iglesia también. ¿Cuánto conoces y desconoces de la palabra de Dios? ¿Sabes de qué estoy hablando? De un tradicionalismo recalcitrante, existente en el Ecuador. Yo tengo que hablar de eso. Una religión sin trascendencia. La gran mayoría vive precisamente eso. Y por ende, hay una confusión tremenda, hermano. Precisamente en estas épocas de confinamiento, hemos tenido la oportunidad de ver la confusión que hay. Es una Babilonia. En otras palabras, se escuchan muchas lenguas, se escuchan muchas teorías, se escucha y se mira un falso misticismo, inventos, falsedades. Eso hemos oído de la ley. Gente que se está inventando. Hay gente que cree que ya estamos en la gran tribulación, por favor. Es decir, parece que hay un desconocimiento. No parece, hay un desconocimiento de la palabra y por eso la confusión. Y en la segunda cosa de este versículo, ¿quién es este Hijo del Hombre? Es el desconocimiento de la profecía. Fíjense bien en esto, que el Señor Jesucristo está hablando de un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento. Isaías hablaba acerca de qué es lo que iba a pasar con el Mesías. Y ellos decían, hemos oído de la ley, pero desconocían totalmente acerca del amor sacrificial de Dios. Desconocían acerca del Jesús de Dios, del Cristo de Dios, del sacrificio, de la propiciación de Dios por el hombre. Importantes cosas. A ninguna persona, yo eso me doy cuenta, le gusta andar por caminos desconocidos. Eso es cierto. Para ir por un camino quieren asegurarse qué es lo que hay.
Pues, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos, amigas que me están escuchando en este día, si tú quieres conocer el camino, tienes que interesarte en conocer la palabra. Y entonces ahí te vas a dar cuenta de la razón de ser de ese Jesús que dice, si yo fuere levantado, si tú y yo lo levantamos a Jesús en nuestra vida, a todos, dice, atraeré a mí mismo. ¿Y para qué es esa atracción? ¿Para qué quiere el Señor tenernos en comunión? Para decirnos qué es el camino. Él dice, Él les estaba predicando a los discípulos y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si el Señor dice, si yo fuese levantado, si tú me haces resucitar, no me dejas muerto, si tú me tienes vivo en tu vida, entonces yo te voy a mostrar el camino, yo te voy a mostrar la verdad, yo te voy a mostrar la vida. Yo te digo una cosa y Dios lo sabe y lo puso en su palabra. Todo el mundo tiene derecho de conocer a Dios. Todo el mundo. ¿Y sabes a qué me estoy refiriendo en este día, en este momento? Al discipulado. Por eso es que en las iglesias, por eso es que en Bethesda nosotros tenemos todo tipo de eventos y tenemos maestros que están para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los mayores, para las parejas, para las mujeres, para los varones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está la opción para conocer. Entonces, no solamente tenemos que hacernos un autoexamen, tenemos que salir del desconocimiento de la verdad de Dios. Y llego al tercer punto, tenemos que andar siempre en la luz para saber a dónde ir y por dónde ir. ¿Qué significa esto? Significa andar en comunión con Dios y comunicación con Dios para bendecir al mundo. Fíjese lo que acabo de decir. Comunión y comunicación. Comunión y comunicación. Comunión quiere decir estar juntos. Y comunicación significa estar hablando. Haciéndole conocer tu vida y tú conociendo la vida de Jesús. Eso es comunión y comunicación. En el versículo 35 del capítulo 12 de Juan dice, entonces Jesús dijo, aún por un poco, dice, oigan esto, aún por un poco, la luz entre vosotros. Está la luz entre vosotros. Aún porque todavía no estaba crucificado. Pero ya sabía el Señor. Y estaba dando a conocer el Señor que ya se iba a dar un sacrificio. Andad entre tanto que tenéis luz, dice la palabra, para que no os sorprenda las tinieblas. Yo me voy a quedar un ratico aquí, porque esto es bien importante. Porque el Señor está dando una advertencia a la iglesia y una advertencia al mundo. Mientras tanto está la luz en vosotros, dice, andad, entre tanto estás en esa luz, andad para que no te sorprendan las tinieblas. Estate en la luz, no te salgas de ella, porque las tinieblas se van a dar. Porque aquí no dice un por si acaso vengan las tinieblas. No, aquí es un hecho. Para que no os sorprendan las tinieblas, quiere decir esto, mi querido hermano, Dios nos está diciendo que el demonio no va a parar de tratar de hacernos daño, de tratar de separarnos de Dios, de tratar de meternos en las tinieblas. Es decir, ese es su trabajo. Y entonces dice el Señor, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Para que no les digan, ay, wow, Dios no se dio cuenta de qué es lo que estaba pasando. No, Señor. El Señor sabe, ¿verdad? Y por eso la admonición, por eso la advertencia, por eso el Señor nos está diciendo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cuídate de ellas. Más te vale tengas al Cristo resucitado en tu vida. Más te vale que la luz esté en ti. Porque si no está,
vas a estar en tinieblas y vas a andar tropezándote en todo lado. Esta es la lógica de Dios. La comunión con Dios es la comunión con la luz. La comunión con Dios es la comunión con la luz. Dios ama la luz. Es la primera cosa de la creación, hermanos. Lean Génesis capítulo 1. Los primeros versículos dice, la tierra estaba oscura, desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre las aguas, dice. Y el Señor, la primera cosa que dijo es, hágase la luz. Y la luz fue hecha. ¿Y saben qué pasó? Desplazó las tinieblas. Desplazó las tinieblas. Hermanos, si hay algo que tenemos que tener claro, es que el demonio ama las tinieblas, ama lo oscuro, ama lo encubierto, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a entenderlo. Mientras nosotros estamos en la luz, no tropezamos nunca, porque vemos claro. Por eso, este es un día importante, hermanos. Hagamos un autoexamen de la realidad de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo tienes? ¿Muerto? ¿Enterrado? ¿Oculto? ¿O lo tienes vivo? Dándote vida y vida en abundancia, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Salgamos de ese desconocimiento acerca de Dios y de su reino, y es hora de salir de ello. Andemos siempre en la luz para saber a dónde y por dónde ir. Y óyeme esto, jamás olvidemos que con Cristo tenemos la luz entre nosotros. Con Cristo tenemos la luz entre nosotros. Démosle gracias a Dios por ello. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y conmigo, si has estado pasando por momentos de confusión, este es el día. Este es el día de clamar, de bendecir y decirle al Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, Señor. Bendíceme, tómame y lléname, Señor, te lo ruego. En Cristo Jesús yo te lo ruego. Te abro mi vida, mi corazón. Límpiame. Y ya no te quiero tener más oculto. No te quiero muerto dentro de mí. Quiero que resucites, que se manifieste la vida tuya en mi vida. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya. No olvidemos nunca que con Cristo tenemos la luz entre nosotros. Él es la respuesta a muchas inquietudes de tu vida, por no decirlo todas. Que Dios te bendiga mucho y nos estaremos viendo en los próximos días. Mañana miércoles tendremos el culto de oración, el viernes tendremos el devocional y el domingo estaremos nuevamente con nuestro culto a las 10 de la mañana. Y no cortes la sintonía, tenemos muchos eventos más para todos y cada uno de los diferentes estratos de la iglesia. La iglesia no se cierra y la iglesia somos tú y yo. Bendiciones, amados hermanos.